Hola Lorena, para que ahí te reactivo el audio. Apretate que Ahí estamos, ¿me escuchás ahí? Paulo, ¿Cómo te va? ¿todo bien? Bien, todo bien, che, muy bien. Bueno, feliz viernes. Sé, sé que uno lo desea terriblemente. La cuestión es que muchas veces no resultan ser como uno quiere y sigue trabajando. Pero bueno, al margen de eso, Yo lo estuve, festejamos igual. estuve luchando hasta recién con la página del Poder Judicial, así que bueno, Exacto. ¿qué le vas a hacer? ¿Qué tal, Yamila? Hola, ¿qué tal, Lorena? ¿Cómo les va? Hola, Silvi. ¿Cómo va? Hola, ¿Qué ¿cómo tal, están? Pablo? Silvina, Pablo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bienvenida, chicas. Gracias Yami por el espacio. Sí. Bueno, ¿Cómo ambas, están ustedes? Chicas, ¿van ambas. a necesitar algo de PowerPoint, algo de eso? Vos, No, Silvina, mira, ¿no? yo le decía a Yamila que tenía dos figuras, una Sí, inicial y otra para terminar, sí. para, para meter, digamos, como vos puedas. ¿Vos querés que yo te las adelante y vos... Ahí entra Anita Caliba, Anabel Orellana, Andrea Colman, Arely, ahí estamos, Guille, Irene, se está uniendo, Mariela Volonté, Natalia Lanús, Ortiz Caninete, Ivana, Raquel, Teo, Valeria Colombo, Valeria Rey, Valeria Rosso, todos adentro. A esa. Muy bien. Ahí están ingresando, despacito, tranquilos. Se está haciendo federal, porque me voy acordando de las provincias donde se anotaron, así que. Bueno, Están saludando. ahí entra Guille, Diego Mariela Sánchez Gallego. también, Teo Puedo también. poner, si quieren poner donde son. Buenas tardes. De Río Gallegos, mira vos. Bueno, tenemos gente como dijimos hoy, de todo el país y del mundo también, ¿eh? Qué bueno. Así Bueno, yo le no. estoy poniendo acá en el flyer de la imagen mía, gente, están los currículum que me pasaron muy chiquititos, muy breves, las doctoras bien Son muy cortitas, humildes las doctoras. bien, bien Eso es lo cortitas. importante. Bien, bien cortitos. El tema que, bueno, básicamente son dos abogadas, las dos trabajan en forma independiente, no trabajan en ningún organismo ni administrativo ni judicial, así que saben lo que es El pasillo. el abogado de a pie, presidenta y vicepresidenta del colegio del colegio, del Instituto de Derecho de Familia del Colegio de Abogados de Rosario. Yo tengo acá en la mano un celular que me lo programé, ahora lo van a ver, con un 15, no sé si se llega a ver, y es el Sí. momento que le vamos a dar a cada una de las disertantes para... Nos van a vigilar, eso es Sí, maltrato. y miren lo que me compré, Pero qué miren lo que me No está compré. barbaridad, bien. Mirá, qué malo, qué presión. Cuando, cuando Bueno, escuchen la campanilla, Vamos muy concluyendo. bien, muy bien, muy bien, muy bien. Nos cuesta cerrar, pero bueno, vamos a tratar de hacerlo. ¿Qué va a ser? bueno, yo voy a ir poniendo una cuentita regresiva
Así, cuando puedan, ya vamos en 5 iniciando, ¿eh? Mira, desde Catamarca, desde Cancún por trabajo. Qué maravilla. Bueno, para no volver a escribir, los invitamos a los que vayan ingresando, si quieren ir escribiendo dónde son, muchos con la inscripción lo pusieron, pero otros no, así que si quieren especificar de dónde son, de qué lugar o de qué provincia, mejor, así vamos viendo de dónde se van sumando. En el video de la semana pasada, no, del conversatorio pasado, había puesto una música lentita, era un tema de Eric Clapton. Y cuando buena elección. Sí, pero cuando lo subimos a YouTube, me cortaron la primera parte del video, porque tenía derechos de autor. Mirá. Lo hacemos bien. así, de esta forma, porque bueno. Claro. Está bien. A lo Tengo un tradicional. contadorcito, 4 minutos 14 y arrancan, chicas. Bárbaro. Acá el doctor es el tecnológico. así que tiene- No, y aparte es estricto, che. Qué Ah. bárbaro. Sí. Mira, Casilda, así que la provincia de ustedes, chicas. Chascomús. Mira vos. Neuquén, qué hermoso. ¿Querés que vaya comentando un poquito, Pablo, lo que hablamos hoy? Dale, A lo que se van sumando. dale. Bueno, queremos invitarlos a sumarse al Instituto Multidisciplinario de Familia de la Fundación Lazos, que estamos en Facebook, que es un grupo justamente para compartir experiencias, actividades, conocimientos, subir escritos, ¿sí? Compartir las experiencias de la profesión, que pueden ser profesionales justamente o trabajadores u operadores de niñez, adolescencia y familia, no solamente abogados, psicólogos, trabajadores sociales, asistentes sociales, psicopedagogos. ¿Y qué hacen los voluntarios, Yami? Bueno, justamente los invitamos a sumarse al voluntariado, ¿sí? Un equipo de voluntarios que tenemos en distintas profesiones, no solamente profesiones, sino en distintos trabajos también. Gente justamente que le interese trabajar, que sean operadores de niñez, adolescencia y familia, y para formar equipos de trabajo y coordinadores zonales. Así que enviamos varias invitaciones a los servicios locales y zonales de niñez de la provincia de Buenos Aires, que bueno, por suerte se fueron inscribiendo unos cuantos, así que los invitamos a sumarse al equipo de voluntariado de la Fundación. Básicamente es dar un ratito de tiempo para, bueno, para tratar de organizar, en principio, otras Charlas. actividades como esta, y Sí. en segundo lugar, bueno, tener a la gente más cerca y poder dar algún tipo de contención o asesoramiento jurídico, que son las dos patitas de la Fundación Lazos. Y ahora sí que, bueno, nos quedan 2 minutitos y son los 2 minutitos que yo le había dicho a Yamila que iba a utilizar para agradecerle a Silvina y a Lorena, que son las disertantes del día de hoy, que gentilmente también están dando un ratito de su tiempo para, bueno, para hablarnos de un tema que hoy lo vemos en todos los noticieros encima, con el tema de la violencia familiar y el maltrato infantil. Así que yo estoy más que contento. Realmente estamos llegando junto con Yamila, que venimos pateando la fundación desde hace bastante tiempo, Sí. tener la posibilidad de que, bueno, entre la audiencia, ya encima gente que nos prestigia, bueno, ahora no vamos a decir quién va a ser la próxima disertante, pero está con Pero nosotros. está, sí, la veo, ahí está saludando. Te detienes. La verdad que son esos lujos que uno se puede dar a esta edad, que ya, si bien soy bastante joven todavía, pero bueno, yo pensé que nunca iban a llegar y bueno, les quiero agradecer muchísimo a Lorena y a Silvina y bueno, si quieren ir hablando entre ustedes, yo lo de los 15 minutos se los puse más o menos como para tener un Está muy establecido, bien. pero no voy a Haces muy bien porque sabe que no paramos, sino no voy a así ser que duro con ustedes, es lo más, ya entiendo. les saqué el tiempo. El aire es de ustedes. Bueno. Bueno, a ver, primero de más está decir el agradecimiento a la participación que tenemos porque
tener este tipo de espacios es fundamental, no solamente para poder intercambiar las experiencias, sino enriquecernos y muchas veces poder inflarnos un poquito de buenas energías frente a las desazones constantes con las que nosotros venimos pateando todos los días tribunales, ¿no es cierto? Entonces esto hace no solamente a una cuestión estrictamente académica o de técnica legislativa, sino también la posibilidad de sostener todos los días esta problemática que muchas veces yo le digo, ¿abordás este tipo de trabajo? Y digo, no, a mí me desborda este tipo de trabajo porque la sensación a veces es esa, ¿no? Es decir, que desborda las posibilidades que uno tiene como herramientas para poder dar y brindar seguridad, protección a la integridad que toda niñez merecería. Hoy por hoy, bueno, nosotros, como yo digo, la temática de violencia es extremadamente amplia y podríamos hablar infinitamente de millones de situaciones. Hoy vamos a abocarnos específicamente a la violencia familiar, intrafamiliar, que tiene que ver y donde tiene mayor incidencia en la niñez, en nuestros infantes. Así que bueno, vamos a tratar en estos minutos de poder brindar no solamente de no olvidarnos desde dónde venimos con la temática de la niñez y dónde estamos hoy por hoy, que muchas veces nos sentimos como que no todo no es suficiente, pero también tenemos que ver que todo es muy nuevo, que todo es muy reciente. Recién nuestro Código Civil y Comercial en el 2015 puede tener el reconocimiento como sujeto pleno de derecho a un niño, niña y adolescente, con todo lo que eso implica. Entonces, bueno, a partir de ahí uno puede ver en la historia nos debe a la infancia y a la niñez muchísimas situaciones que fueron, al menos hoy podrían verse como aberrantes, y en ese momento se veían como algo no solamente normal, sino justificado, donde el niño, niña o adolescente era un objeto, una cosa, propiedad de sus progenitores o quien detentaba la posesión de esa cosa, y poder hoy estar hablando de los sujetos plenos de derechos, en donde como persona que tiene derechos inherentes que le asisten y que deben ser respetados y garantizados y que deben ser desarrollados dentro del ámbito de un entorno familiar con donde se ejerce esa responsabilidad parental, me parece que hemos avanzado mucho. Más allá de que, bueno, no tenemos, como yo digo, es decir, el Estado con sus recursos, siempre, si bien no son todos limitados, pero no todos están bien distribuidos, entonces a veces nos quedamos a mitad de camino con las cosas que nosotros queríamos o pretendíamos para esos niños. Pero bueno, no obstante, siempre digo que hay que ver el vaso medio lleno para poder seguir avanzando. Yo siempre me acuerdo que en los primeros tiempos de abordaje en la niñez me encontré con un caso que calculo que muchos lo deben conocer, que era de Estados Unidos, en el estado de la ciudad de Nueva York, que fue un caso que fue el primero que se documentó como maltrato infantil, como crueldad ante la niñez, que fue de esta niña llamada Mary Wilson en la década de 1860, en donde fue una nena que fue abandonada por sus padres biológicos, principalmente por su mamá, porque su papá era un papá ausente, que no estuvo y después falleció muy joven. La mamá la puso en un manicomio. Esta chica fue adoptada, obviamente de formas irregulares, como era en ese entonces, porque los chicos inclusive eran moneda de cambio o de trueque para la esclavitud o para la servidumbre dentro de las familias que eran de clase alta. Terminan adoptándola, obviamente sujeta absolutamente a todos los maltratos que hoy podemos nosotros tener individualizados. Lo que pasa es que, bueno, lamentablemente en esa época lo máximo que se podía ver o se podía discutir era el maltrato físico, porque era lo visible, ¿no? Y esta chica era atada, amaniatada
y cortajeada con tijera en su cuerpo, desnutrida y demás. Y esta chica, es decir, el Estado de Nueva York, no pudo intervenir en su defensa porque no había legislación alguna y porque no era sujeto de derecho, era un objeto. Y la única persona, la única asociación que era de una persona que ejercía la protección de los animales, es el que acudió a su defensa por derecho de analogía. Esta chica fue defendida en el estado de Nueva York por los derechos que le asistían a través de una asociación por prevención de la crueldad de los animales para poder defenderla y poder sacarla de ese ámbito familiar. Eso es lo que era el niño en 1860. Hoy, después de un devenir de cosas, como yo digo, bueno, tuvimos en una primera instancia en el siglo pasado las inmigraciones, la figura del patronato, que solamente comprendía lo que era la competencia criminal o correccional, donde recién ahí el Estado empezó a inmiscuirse, aunque sea en estos niños abandonados o en estos niños delincuentes, pero que al menos empezó a tratarse a estos chicos, a esta niñez, desde otro lugar. Y obviamente con el avance principalmente de la medicina, miren cómo es la cosa, es decir, el primer puntapié que dio para poder visibilizar el maltrato infantil se dio a través de una asociación de pediatría, en un simposio que se realizó por un doctor muy conocido en pediatría que se llamaba de apellido Kempe. Él fue el primero que habló y expuso, en ese momento solamente como maltrato físico, como golpes, al síndrome del niño golpeado. Esto empezó a partir de ahí, de este simposio de pediatría, a poder uno visibilizar que este tipo de corrección o este poder correctivo que tenía el pater familia, el papá que impartía la ley dentro del marco familiar, ya no era una corrección disciplinaria o justamente él lo que pudo ver y pudo estudiar a través de casos que se daban, que era intencional y que no era una cuestión de corrección, sino que era una cuestión de poder, que era una cuestión de frustración frente a la desobediencia y que eso justificaba no solamente los maltratos físicos, que no solamente eran abusivos, sino que también pretendían vulnerar a este menor. Y allí es donde a partir de la ciencia médica, es donde se empezó a buscar la interdisciplina y no quedar solamente en esto visible de los golpes y de los abusos de los menores, sino también buscar este desarrollo integral psicológico, emocional de la niñez. Justamente es ahí donde empezamos a desarrollar un poco algunas leyes que implicaron en 1980 y a partir de allí una sumatoria de convenios y tratados que nos ayudan hoy a poder incorporar en el 2015 en nuestro Código Civil y Comercial al sujeto, a este cambio de paradigma que tuvimos en la niñez como sujeto pleno de derecho. Pero, como la historia siempre nos sorprende, nos volvemos a encontrar con una situación extraordinaria como la que hace un año y medio estamos viviendo, que tiene que ver con esta pandemia. Y esta pandemia nos ha revelado cosas muy buenas de la sociedad, pero también lo más miserable de ella, porque justamente esta niñez y estos niños, niñas y adolescentes se encontraban en un marco totalmente en donde la característica propia de la violencia o del maltrato profesada por el agresor o agresora es justamente el aislamiento, el buscar el sacarlo de los espacios sociales, y esta pandemia ha servido y profundizado esa situación en donde los efectores primarios
que al menos que teníamos nosotros como Estado, a través del colegio, a través de las entidades deportivas, de las asociaciones civiles que prestaban determinadas acciones y demás, nos encontramos justamente con que el aislamiento preventivo y obligatorio, que bien conocido como ASPO, hizo que justamente estos niños estuvieran sometidos a la exposición las 24 horas con tal vez el presunto agresor o agresora. Por eso justamente al menos dentro de las estadísticas que se estuvieron manejando, bueno, el Ministerio de Justicia ha tardado en poder dar algunos datos, fueron bastante reticentes con eso, pero bueno, para eso están las fundaciones, para eso están las ONG, para eso están las asociaciones civiles sin fines de lucro involucradas en este tipo de temáticas. Entonces, donde vimos realmente que el aumento ha sido de un 23 a un 28% estimativamente al del 2019, justamente porque el aislamiento hizo la imposibilidad de poder muchas veces denunciar y de poder tener ese espacio para poder expresarse, máxime teniendo en cuenta a los niños, que son personas que, como yo siempre digo, hoy por hoy tenemos una niñez muy, muy expuesta, muy exacerbada, muy tecnológica, pero en el marco de una violencia que yo siempre digo que no se pueden dar de dos maneras. Puede ser un niño, niña o adolescente que sea sujeto directo de la violencia, pero también puede ser indirecto. Entonces hay que ver en qué contexto está para poder o no tener la posibilidad de poder expresarse y de poder estar en condiciones de poder decir y manifestar lo que está diciendo. Entonces, esta pandemia ha hecho que las cuestiones de niñez se hayan exacerbado de manera exponencial. Así que bueno, la idea, como yo siempre digo, y bueno, ahora Silvina va a poder detallar las situaciones de violencia, al menos las más relevantes que están sujetos los niños, niños y adolescentes. Creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con esta situación extraordinaria que ha puesto al Estado en una situación bastante compleja porque, bueno, han hecho con el 137, quedamos ahí a mitad de camino, porque en realidad yo siempre digo que es muy lindo la escuela y no siempre lo encontramos de esa manera. Es más, yo siempre digo que los niños y los ancianos o la gente adulta mayor terminan siendo la variable de ajuste para todo, ¿no? Es decir, hoy estamos con una temática totalmente abordada y que estoy de acuerdo, no quiero que esto se malinterprete, con perspectiva de género, con los derechos de la mujer, pero a veces nos olvidamos que en el medio de esa contienda judicial que se da de violencia familiar o de violencia de género, hay niños. Y esos niños terminan siendo siempre la variable de ajuste, ¿no? Y a veces quedan olvidados, y cuando uno pretende que esos niños sean escuchados, pareciera que vale mucho más la palabra de una mamá o la de un papá defendiéndose que escuchar a los chicos, que muchas veces son los que nos van a dar la realidad de las cosas, ¿no? Así que yo creo que esto ha servido, esta situación extraordinaria que estamos viviendo sanitaria y epidemiológica, para poner en debate qué es lo que nosotros queremos como sociedad y qué es lo que nosotros queremos como parte del Estado para que se dé en atención efectiva al menor, ¿no es cierto? No podemos estar hoy por hoy, si bien hay acciones civiles y penales en forma generalmente concomitante a las cuestiones de violencia, donde los chicos tarden un año en ser escuchados, donde tenemos un equipo interdisciplinario, en este caso en el Fuero de Rosario, que es lo que nos ocupa
en nuestro ejercicio de la profesión con la doctora D'Agostino, y nos encontramos con 3 profesionales para todo Rosario y Gran Rosario. ¿Cómo podemos abordar una problemática de estas características con denuncias de abuso sexual, con violencia y maltrato físico comprobado, si después de 6 o de 1 año recién los chicos pueden ser escuchados o pueden ser sometidos de alguna manera a una intervención interdisciplinaria para abordar la temática? Entonces, a eso es lo que voy. El Estado puede tener muchos recursos, pero la administración que se da no da respuestas. Y cuando da respuestas es porque ya es tarde, en muchísimos casos, o han pasado 6 u 8 años de contienda judicial, tanto civil como penal, y no están resueltas las cosas. Así que es principalmente eso. Si bien yo vuelvo a repetir, esto se ha dado en la historia, este abordaje es muy joven y nos debe de la justicia poder plantearnos qué podemos hacer por esos niños, que no solamente se dé una respuesta inmediata a ellos, sino un abordaje que verdaderamente sea integrativo, porque el desarrollo integral que deben tener en el entorno familiar debe ser urgente, debe ser inmediato, y si no se puede dar dentro de esa familia biológica, hay que ver de qué otra manera asistirlo, de una manera mucho más prudente y mucho más ágil, porque verdaderamente yo entiendo que es muy importante el desarrollo de la identidad de un menor, de poder preservar los lazos biológicos y los vínculos biológicos, pero a veces insistir sobre eso implica la vulnerabilidad absoluta de esa criatura que está en plena formación y desarrollo de su persona, y que muchas veces lo vemos planteado en los distintos casos que nos vienen, que es una perspectiva que se va repitiendo, conductas que se van, patrones que se van repitiendo y que no cambian. ¿Por qué? Porque el Estado siempre llega después. Siempre llega después. Entonces, bueno, la idea es poder dar esas respuestas que hoy los chicos no tienen, y que justamente el hecho de ser sujetos plenos de derecho implica que uno de los principales derechos que tiene es el de ser oído. Y esto de ser oído implica justamente comprometer esa valoración en su visión, en su espectro, para poder ser tomada en cuenta y poder ver qué es lo mejor, poder tener idea, como yo siempre digo, de esa familia ampliada, y no quedarse en el marco de la conflictividad y no hacer nada. Y eso es lo que hoy por hoy el Estado le debe a la niñez. Así que, bueno, no sé si Silvina querías abordar las temáticas de las particularidades de los maltratos y las distintas formas que hay. Bueno, Lore, cómo no. Bueno, primero rápidamente contarles que decidimos, cuando nos invitaron a este espacio, que no sé si la verdad no recuerdo si Pablo y Yamila nos hablaron de violencia como tema o fue una cuestión que nosotros nos la tomamos de esa manera. Lo cierto es que cuando hablamos de violencia, es muy común hablar de violencia de género. Cuestión que, digamos, parece como el colectivo vulnerable más protegido, y creo que tiene que ver con que las mujeres hemos logrado sobreponernos a un patriarcado duro, para empezar a través del reclamo y la normativa que viene detrás y las declaraciones y convenciones internacionales, equipararnos o llegar a un intento de equiparación con la figura masculina dentro de un modelo que creo que va a llevar mucho tiempo, va a llevar probablemente algunas generaciones más, dejar de ser
este modelo de patriarcado, pero que en definitiva tenemos que reconocer que nos hemos podido unir, que podemos levantar nuestra voz y que esto es escuchado y que es convertido de a poco en realidades legislativas. Pero el niño no tiene voz. O mejor dicho, el niño tiene voz, pero no siempre tiene un oído que lo escuche, y un oído avesado para escucharlo y dispuesto a hablar por el niño. Y esto es lo novedoso de lo que habla Lorena en materia de cuestiones judiciales. El niño siempre ha sido el sujeto más vulnerable de un núcleo familiar, y por eso hemos elegido esta cuestión, hablar de violencia, de una violencia doméstica que básicamente apunta en el maltrato infantil. Y cuando hablo de maltrato infantil, hablo de actos que privan a niños, niñas y adolescentes de sus derechos y libertades e inciden negativamente en su bienestar y en el desarrollo integral, causando un intenso sufrimiento con efectos negativos que van aumentando en la medida en que esa situación se cronifica. El niño que es víctima de violencia en forma continua, en forma permanente, termina naturalizando esas conductas y hasta termina formándose y generando una transmisión generacional de esos comportamientos violentos. A modo de ser esquemática, quiero abordar 3 situaciones fundamentalmente en las que se da esta cuestión del maltrato infantil. Una tiene que ver con estas situaciones de tensión en el medio de la cual el niño desarrolla su infancia, ¿no? Esta violencia que generalmente comienza siendo una violencia de género y que luego trasciende a ser una violencia de tipo doméstica. Creo que todos entendemos la diferencia. Violencia de género es la violencia hacia la mujer por el solo hecho de ser mujer, que trasciende cuando el agresor ya no importa que se trata de la mujer, sino que avanza sobre el resto de la familia, y allí el niño es un maltratado en forma directa, ya sea con malos tratos físicos o emocionales. Pero también puede ocurrir que el maltrato lo reciba en forma indirecta, siendo simplemente testigo de situaciones de maltrato hacia la mujer, generalmente madre, o por lo menos la figura femenina a su cargo. Esa violencia contra la mujer suele ir acompañado de la violencia hacia los niños, y eso es un ciclo de comportamientos destructivos y un modelo de conducta negativa que el niño padece, pero a su vez es sobre la que se forma. Y como yo digo siempre, porque me gusta mucho el refrán, la manzana no cae lejos del árbol, con lo cual en un niño maltratado, sobreviviente a ese maltrato, generalmente o muy posiblemente terminemos teniendo un adulto maltratador. Entonces, preservar a la niñez de hoy es mejorar el futuro de nuestras generaciones. Otra cuestión en donde suele darse el maltrato infantil, que probablemente a quienes somos parte hoy de esta reunión nos cueste entenderlo, salvo aquellos que trabajen a fondo en instituciones dedicadas a niñez, y que en verdad es ahí donde se aprecian estas cuestiones, es por ejemplo en la negligencia. La negligencia del adulto responsable suele generar situaciones de maltrato infantil. Y nosotros somos madres, padres y ejercemos el cuidado de niños, niñas o adolescentes en función de un modelo de madre o padre o adulto responsable que nos ha tocado en suerte. Para bien o para mal, no somos muy diferentes
o sí hemos tenido la posibilidad de generar grandes cambios de lo que hemos aprendido en la forma en que nos han cuidado y nos han tratado de niños. Y aunque a ustedes les parezca mentira, o a muchos de ustedes, cuando hablamos de carencia, o de personas carentes, o de sectores carentes, no hablamos solamente de sectores carentes en términos económicos. Les puedo asegurar que hay sectores carentes, transversalmente carentes. Me refiero a adultos que no pueden tener alertas de cuestiones básicas, como puede ser la salud de un niño, y someterlos a verdaderas situaciones de sufrimiento e incluso de riesgo de su propia vida, por el simple hecho de no tener incorporados estas alertas que para nosotros son tan naturales porque hemos crecido en un ámbito donde sí se las tiene. A modo de comentario, y para bajar un poco esto a la realidad, yo soy abogada del niño, soy parte del registro de abogados del niño del Colegio de Abogados de Rosario, y la verdad es que la figura del abogado del niño no me ha gratificado desde el punto de vista económico, eso en absoluto, al contrario, creo que pago para ser abogada del niño, porque pago nafta para trasladarme, pago tiempo y una serie de cosas, de los cuales nunca se cobran, pero me ha permitido introducirme en una realidad social que nunca hubiese llegado a mi estudio, ni al estudio de ninguno de ustedes, porque son realidades que no pasan en línea general por el abogado particular. Y en una oportunidad fui abogada de 6 niños, hermanos, en línea materna, algunos coincidían con su progenitor y otros no, todos con alguna situación de base en cuanto a su salud, en función de una situación de salud de su madre, por la cual ellos venían con ciertos problemas. Estos chiquitos fueron retirados de su lugar de origen, porque en rigor corría riesgo su vida. Los chicos iban naciendo cada vez con mayores dificultades de salud, y en un último caso, en donde en la ciudad de Rosario el Hospital de Niños hace un seguimiento bastante exhaustivo de algunas problemáticas familiares, se puede advertir que estos niños ninguno tenía un tratamiento continuo, algunos directamente no tenían diagnóstico, muchos turnos frustrados de una mamá que los sacaba pero luego no iba, hasta que un día uno de los chicos llega azul, literalmente azul, a un dispensario, a un centro de salud barrial, se les moría, prácticamente asfixiado. Desde allí empieza a tomar intervención la dirección de niñez, y lo que se advierte es una mamá que en verdad no tiene incorporado para sí esas alertas que significan ver que si un chiquito hace 3, 4, 5 días, una semana, está con un broncoespasmo, necesita ser tratado. Y esto es negligencia. Una negligencia que parte de una cuestión cultural, porque cada uno de nosotros podrá hacerse una idea de esa madre, pero yo les aseguro que la vi, y no me pareció una mala madre, me pareció una madre que era carente, pero carente de elementos subjetivos para ejercer el cuidado de niños. ¿Estamos? Entonces, esto también hace el maltrato. Probablemente ella fue una niña que sobrevivió, pero fue maltratada, y siguió con la misma línea, con la mala suerte de que sus hijos eran chicos con problemas de salud severos. Bueno, en definitiva, los 6, uno solo se mantuvo con su madre, otros fueron recibidos con su familia paterna, y los más chiquitos dados en adopción, declarada la situación de adoptabilidad. Esta es otra forma del maltrato. Otra es el abandono, que tiene que ver también con situaciones voluntarias de los adultos y en algunos casos involuntarias. Hoy se ve mucha situación de niños en condiciones de abandono a causa de padres con problemas de adicciones. No dudo que serán padres que tienen un afecto hacia sus hijos, pero en realidad tienen un problema que los supera,
y que hacen que no puedan hacerse cargo de su propia existencia y por ende mucho menos de la de sus hijos. Y todo esto también significa una forma de maltrato. Bien, lo que hace a la violencia intrafamiliar, directa o indirectamente entonces, siempre nos va a estar marcando o alertando acerca del niño parte de esa familia, porque de una forma u otra, sin dudas, también es víctima de una situación de violencia. Ahora me quiero saltar a otra forma de maltrato infantil, probablemente más psicológica, pero sin duda frustrante y dolorosa para el niño, y que repercute en su formación psíquica, y que es el impedimento de contacto con el progenitor no conviviente. Situación en la que todas nosotras debemos haber tenido, y nosotros en algún momento, algún caso, ¿no? Y que nos cuesta mucho hacer que por lo menos en la justicia en donde nosotros nos manejamos, esto sea interpretado como una forma de maltrato infantil. A partir de principios del 2020, en Santa Fe se dictó la ley de abogado del niño, que hasta entonces no estaba y funcionábamos más o menos. Ahora también seguimos funcionando más o menos porque tampoco se reglamentó, pero por lo menos sí se dan algunos parámetros. Por ejemplo, creo que es el artículo 13, no sé si vos, Lorena, lo tendrás un poco mejor visto y me podés corregir, de la ley, que marca en qué casos es obligatoria la designación de abogado del niño. Y uno de los supuestos es los casos en donde hay situaciones de violencia familiar. Esto no es menor. Si estamos diciendo que todo niño que es integrante de un núcleo socioafectivo, sea familiar o del tipo que sea, que sufre también violencia, es lógico designarle un abogado del niño. Y en las conflictivas, en donde los padres no se están poniendo de acuerdo y sumamos cuerpos de expedientes, también hoy por hoy estamos siendo convocados como abogados del niño. De un niño al que ambos padres se arrogan su representación, porque a ver, ¿quién es el representante del niño en el proceso? Cuando yo planteo un régimen comunicacional y digo, por derecho propio y en representación, y lo puede decir la madre o lo puede decir el padre, pero resulta que en el medio de la conflictiva ambos se olvidaron que peleaban por el niño. La conflictiva lo superó y el interés superior del niño quedó en el medio de esa cuestión olvidado. Y acá no voy a volver sobre esta evolución que muy bien hizo Lore al comienzo, pero partamos de la base de esta evolución del niño objeto, del niño que si nacía varón era mejor porque era una mano de obra para la familia, en un lapso más o menos corto, porque enseguida se lo ponía a trabajar, pasar al niño objeto de protección, que era el sistema del patronato, a considerarlo un sujeto de derecho y partir de la base de su propio interés superior, ¿no? Y desde esta evolución salimos de la figura de la patria potestad, donde tenemos un padre autoridad, a la responsabilidad parental que ya desde la propia forma de ser nombrada nos indica más un cúmulo de obligaciones respecto de los progenitores que de potestades, como decía la ley para prácticamente la misma figura. Y en esto de las obligaciones también se va dando una suerte de equiparación. Equiparación que creo que en materia legislativa implica un hito fundamental, la ley de matrimonio igualitario. Porque la ley de matrimonio igualitario también nos empieza a hacer ver y a pensar en la posibilidad de la existencia de un niño con dos madres, de la existencia de un niño con dos padres. Entonces,
esta figura, ¿se acuerdan del viejo código, que si mal no recuerdo era el artículo 264, que decía, el niño hasta los 5 años, la tenencia la tendrá su madre? Claro, un código que ante esta realidad hoy no podría existir, porque habrá niños que no tienen madre, y a quién le damos la calidad de madre y a quién la de padre. A todo esto, fíjense cómo las mujeres vamos consiguiendo, pero a su vez, en la lucha por la equiparación, en algún aspecto vamos, entre comillas, perdiendo, que para mí perder siempre es ganar. La propia CEDAW, la Convención de Eliminación contra toda forma de discriminación a la mujer, también marca, creo que es en su artículo 16, si mal no recuerdo, porque lo suelo escribir muchas veces en mis demandas o contestaciones de demandas, la equiparación en materia de parentalidad respecto de ambos progenitores. Entonces, en esto de no me discriminen porque soy mujer, también surge esto de no discriminemos la figura del progenitor por ser hombre. Con lo cual, hoy ambos progenitores, sean del sexo que sean, tienen la obligación de sostener el vínculo, facilitar, de habilitar el vínculo con el progenitor no conviviente en caso de que se produzca una separación de la pareja parental. La doctora Nora Lloveras hablaba del ejercicio abusivo de las funciones del progenitor custodio. Y es esto, el progenitor custodio es el que de alguna manera intenta, y acá ya no hablo ni de progenitor ni de progenitora, hablo de progenitor en general, intenta ser el que tiene de alguna manera la potestad de decir cuánto tiempo, en qué momento y hasta dónde comparte a su hijo. Perdón, Silvina, te interrumpo. Sí. Ahí tiene que ver justamente que muchos tenemos que acordarnos la figura del abuso del derecho. Yo siempre la utilizo porque a veces nos olvidamos en la vorágine que tenemos nosotros del día a día, de esto que nos desborda constantemente en los casos que tenemos, pero hablamos de que hay un ejercicio abusivo de los derechos, y en ese ejercicio abusivo de los derechos, cuando se daña al otro, es ahí donde nosotros tenemos que intervenir, donde nosotros tenemos que velar, porque generalmente en ese ejercicio abusivo de uno de los progenitores estamos hablando que el daño que se le produce a ese tercero generalmente son los niños. Y es ahí donde nos perdemos. Es eso, nada más. El mal, no, gracias, porque siempre tu acotación suma. Y aparte a nosotros nos gusta esto de interactuar. Sí. El maltrato infantil en esta cuestión puntual comienza en la cotidianeidad de el niño con ese progenitor conviviente. Un progenitor que le va transmitiendo en su cotidianeidad sus deseos, sus aspiraciones, lo que quiere y qué espera de su hijo. Y a partir de allí, estas expectativas se van convirtiendo en mandatos para el niño, y convengamos que todo niño quiere hacer las cosas bien respecto de esta figura, que en línea general tenemos que reconocer que es materna, pero que puede ser paterna, y que de hecho me ha tocado situaciones en las que el progenitor impidiente era el padre. Sin dudas son las menos, porque en línea general los niños suelen quedar la mayor cantidad del tiempo al cuidado de sus madres. Entonces, a veces en una cuestión estadística podemos decir que son más las mujeres que los hombres que generan esta suerte de mandatos en sus hijos, y los hijos esta necesidad de estar a la altura de las circunstancias de lo que las madres esperan de ellos. Entonces, en definitiva, se les produce una carga emocional en donde no son libres para decir qué es lo que quieren. Y en esto de actuar como abogada del niño me toca verlo de infinidad de formas, con comentarios de los más diversos, desde decir yo con mi papá no quiero ir porque mi mamá ya me dijo que es malo,
El otro día acompañé a la escucha de un niño de 10 años, del cual soy su abogada, una escucha que tomó la propia magistrada. El niño habló, contó muy bien, un papá con ciertas particularidades que es muy necesario tratarlas, como para que ese vínculo sane y pueda generarse y sostenerse en el tiempo. Un niño que hace más o menos 2 años está sin poder ver a su papá. Y cuando terminó de decir que, por supuesto, linealmente lo que dice es: yo no lo quiero ver porque una vez me pasó esto con mi papá, porque una vez me pasó lo otro, porque una vez me pegó, porque una vez me dijo, porque una vez no me dejó ver un dibujito, o sea, siempre hay algún motivo, es ¿por qué no? Pero sobre el final, y porque en realidad se trataba de una magistrada que tiene mucha llegada y muchas formas de abordar al niño, terminó diciendo: pero si mi papá cambiara algunas cosas, yo quiero tener un papá. Cuando la jueza se dedicó a escribir en ese acta, él me llamó así como para que me acerque y hablarme al oído, y me dijo: habré estado bien porque yo quiero que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Y la verdad, me pasó en aquel momento y me vuelve a pasar ahora que lo cuento, se me pone la piel de gallina. Porque el nene terminó diciendo lo que libremente le salió a decir. El niño no puede mentir por mucho tiempo. El niño es transparente, en definitiva. Pero él tenía toda un cúmulo de cosas para tirar que justificaran yo a mi papá no lo quiero ver. Pero sobre el final terminó diciéndole a la jueza: si vos lográs que mi papá mejore determinadas cosas, y yo quiero tener un papá. Y a mí me terminó diciendo: habré hecho bien porque yo quiero que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Y la verdad es que cuando salí, su mamá lo estaba esperando afuera y se lo dije. Porque yo no tengo dudas de que no es una persona malintencionada. Pero fíjense qué carga emocional uno le impone a ese niño que quiere estar a la altura de las circunstancias de lo que su madre espera de él. Y esto le genera hasta el temor del enojo materno, de la pérdida de ese afecto e incluso del propio abandono. Y ahí es donde se configura el maltrato infantil, que por supuesto tiene características psicológicas, es un maltrato psicológico. Y esto creo que de una manera o de otra todos en algún momento lo hemos visto. ¿Por qué acá es donde se nos queman los papeles a los abogados y a todo el sistema de justicia, y necesitamos salir en búsqueda de esta intervención interdisciplinaria? Bueno, hay una realidad bastante técnica que la verdad la leí hace poco. Nunca dudé de que hay cuestiones que no las resuelve el derecho, simplemente las puede más o menos encaminar, pero que son de abordaje en otra área. Y el otro día encontraba un poco la explicación de por qué la necesidad de la interdisciplina en estas conflictivas. Y dice que en primer lugar subyace una superposición discursiva que remite a conceptos y figuras no solidarias entre sí. No es lo mismo hablar de sujeto para la psicología que hablar de sujeto para el derecho. Porque la psicología busca rescatar y hacer emerger lo propio de la subjetividad del sujeto, mientras que nosotros los abogados hablamos del sujeto, pero en realidad no podemos evitar la abstracción del sujeto. Hablamos del sujeto, hablamos del niño, niña o adolescente, pero nos cuesta sostener nuestro discurso jurídico en este niño en particular. Y esto necesitamos que lo haga la interdisciplina. Por eso para la interdisciplina no existe el niño y se generan grandes prototipos, sino que se va en la búsqueda de la subjetividad del propio caso. Esta es la necesidad que nosotros tenemos permanentemente, y por eso en las cuestiones de familia advertimos que no hay dos casos
que tengan exactamente la misma solución, porque cada uno tiene su particularidad, y la particularidad la da la subjetividad de los integrantes de esa conflictiva. Cada madre y cada padre, o cada progenitor, en definitiva quien sea, cada niño, la subjetividad del cada uno nos va revelando la solución del conflicto. Solución que muchas veces nos la termina dando al oído este psicólogo al que tenemos casi como de cabecera los abogados que nos dedicamos a esto, que nos enseñan o nos ayudan a entender por qué no podemos resolver estos casos que nos quedan tan complicados. La intervención entonces de la interdisciplina, llámese del psicólogo, del trabajador social, tienen que ver con buscar esa verdad del sujeto que a los abogados se nos termina yendo en una abstracción. Y ahora me voy a dedicar en los últimos minutos, que no sé cuántos son, a... Menos creo que la forma más... el... Perfecto. A la figura más complicada, más terrible del maltrato infantil, que es el abuso sexual infantil. El abuso sexual infantil, que por cierto es mucho más del que nos imaginamos y mucho más del que se denuncia. Hoy, en este momento, mientras nosotros estamos acá, hay muchos niños abusados que nadie sabe que están siendo abusados. Y esto pasa porque, en línea general, el abuso infantil tiene como agresor a alguien del propio entorno del niño, del entorno familiar, del adulto que hace a su círculo habitual de confianza. No es necesario el uso de la fuerza para abusar de un niño. Al niño se lo seduce desde un aspecto psicológico. Generalmente el abusador no tiene un perfil, lejos de lo que nos imaginamos. Vieron que cuando alguien llega al estudio y nos dicen, acá hay una denuncia de abuso, uno quiere verle la cara al sujeto, porque vos lo mirás y decís, ¿y este será abusador? No me parece. Vieron que uno tiene así esta cosa muy primitiva de querer ver si en la cara de las personas parece más o menos abusador. El abusador no tiene una característica visible socialmente, con lo cual no es tan fácil de detectarlo. Ni hablar cuando se trata de familiares, que se termina descubriendo que abusaban de algún niño, y la madre o padre o quien fuese de la familia te dice, jamás me podría haber imaginado esto de mi hermano, de mi tío, de mi primo. Y no, ¿por qué? Porque lo que exteriorizan no tiene ninguna característica para generar un prototipo. El niño calla generalmente la situación, y esto hace que se cronifique. O sea, el niño abusado generalmente es abusado muchas veces y por periodos muy prolongados, hasta que alguien lo puede detectar, porque se siente culpable de lo que generó, siente que de alguna manera es cómplice, y que además le genera una vergüenza y una humillación por la que prefiere seguir soportándolo. Incluso lo escuchamos muy habitualmente, adultos que denuncian situaciones de abuso recién cuando son adultos, porque nunca lo pudieron hacer cuando chicos. Y acá es donde es muy importante el oído de ese niño que, si bien tiene voz, a veces no es escuchado o no se lo sabe escuchar. La detección de un niño abusado a veces depende de un docente que se anime a avanzar en esta denuncia, porque más allá de la obligación que nos impone la norma a quienes ejercemos el cuidado del niño porque somos progenitores, o pertenecemos a instituciones públicas o privadas,
de contacto con el niño, y nos enteramos de una situación como esta y tenemos la obligación de denunciar. Me ha tocado escuchar, por ejemplo, a docentes que dicen, vos sabés, si yo denuncio lo que a mí me espera, yo tengo que salir de la escuela, yo tengo que volver a mi casa, yo tengo que preservar a mi familia, yo no sé qué clase de tipo es el abuelo, el tío, el padre o quien sea de este nene. Entonces, se va generando una situación de temor colectivo por el que el niño no habla, y si se animó a hablar y lo hizo una vez, probablemente no lo hizo frente al oído adecuado, al oído que tenga la valentía de ir hacia adelante. Lo más importante cuando logramos esa confesión o esa revelación de parte de un niño es hacerle saber que él no es culpable y fundamentalmente que se valora mucho la valentía de haberlo podido decir. En materia de proceso, bueno, sin duda esto nos implica la urgente necesidad de generar una contención, una contención afectiva, psicológica y fundamentalmente una rápida intervención judicial. Y a partir de allí se pone de manifiesto todo un mecanismo de trabajo que tiene que tener una gran especialización en las cuestiones que hacen al ASI, al abuso sexual infantil. No sé cómo se manejan en otras provincias. Acá en Santa Fe tenemos fiscalías especializadas en materia de abuso sexual, con lo cual se supone que hay una formación un tanto más específica, en donde se procura no revictimizar al niño, generar escuchas con ciertos protocolos que permitan que sean la única, que sean prontas a la fecha de la revelación del hecho, que no se disparen demasiado en el tiempo y que además garanticen todo lo que un sistema penal requiere. Ustedes saben que el sistema penal es sumamente garantista al imputado, con lo cual si la escucha del niño es recabada de un modo en que el imputado no pudo garantizar su participación, es una escucha que va a tener que reproducirse nuevamente, y esto implica volver a someter al niño a decir lo que a lo mejor ya no vuelve a decir. Porque el niño suele decir una vez y no siempre está en condiciones de repetirlo. Porque a lo mejor la primera respuesta o reacción del adulto que lo escuchó no fue la adecuada, porque me imagino que esto debe sorprender a cualquier núcleo familiar, a cualquier madre o padre que le toque escuchar que a su hijo le está pasando determinada cosa, ni dudarlo si se trata de un agresor que a su vez es afectivamente un ser ligado a la figura de quien lo escucha, porque me ha tocado también escuchar a mamás que han dicho, yo nunca pensé que mi pareja podía abusar de mi hijo, entonces me llevó un tiempo creerle a mi hijo esto que me estaba contando, y esto es tremendo. Madres defendiendo a su pareja en perjuicio del niño que está contando algo gravísimo. Situaciones que también suelen terminar en medidas excepcionales, que la verdad también me han tocado participar, y madres que no entran en la variante de que el niño dice lo que dice, probablemente porque también estén envueltas en una espiral de violencia desde el cual se genera una suerte de síndrome de Estocolmo, ¿no? Todos terminamos queriendo al agresor. La cuestión es que en esas circunstancias, por supuesto, rápidamente debe ser apartado de ese núcleo familiar, si no es de contención.
y no revictimizarlo. Para ello existen protocolos, guías de buenas prácticas de UNICEF que nos indican la forma en que el niño debe ser oído en esas circunstancias, formas que garanticen que va a ser la única vez que se lo va a someter a la escucha, nunca a un interrogatorio, y que va a garantizar los derechos que corresponden al ámbito de la justicia penal en relación al propio imputado. Y de ahí la famosa, la conocida cámara Gesell como forma de escucha en este tipo de cuestiones. Cámara Gesell que a los fines de garantizar estos derechos del imputado uno tiene que aceptar, pero que tampoco a los abogados de familia nos gusta. Si bien al niño se le dice, mirá, esto, atrás, o sea, más o menos se le da una explicación, no se lo engaña acerca de cuál es la realidad, de que va a haber otras personas que van a ver esto o que van a oír lo que él va a decir. Lo cierto es que el niño confía en lo que ve, y lo que ve es que está hablando frente a una persona, a una única persona, que además debe ser especializada en escuchar al niño y poder llevar adelante una conversación que no signifique revictimizarlo, pero sabemos que atrás de un vidrio, de un espejo, como ve el niño, hay otras 10 personas escuchándolo. Y aunque al niño se lo diga, en la medida en que no lo ve, él solo siente que está hablando frente a quien está delante suyo. Y desde ese lugar, la verdad, a mí no me gusta la cámara Gesell, pero también entiendo que hay derechos con igual rango de garantía convencional que respetar, como son los derechos de defensa del imputado, y que, bueno, la verdad no se ha inventado una mejor forma que no sea esta. Por supuesto, esa escucha es grabada para ser reproducida todas las veces que sea necesario dentro de un proceso penal, y preservar así el volver a someter al niño a esa escucha. Fuera de estas cuestiones, no quiero dejar pasar por alto algo que lo tenía para decirlo con anterioridad, que dentro de esta cuestión del abuso sexual infantil, que por lo general tiene que ver con el entorno del niño, hay una cuestión que hay que diferenciarla, porque constituye una violación a un tabú primordial y que nunca puede ser ni justificada ni como que responde a una cuestión cultural, y es el incesto paterno-filial. El incesto paterno-filial, a quienes les haya tocado en la profesión alguna vez escuchar a alguien contar, en primer lugar es tomado por el niño como un acto natural, como que esto es lo que corresponde, esto es lo que se hace. A mí me ha tocado más de una vez escucharlo, siempre de un adulto, o sea, de un niño que fue tomado por su padre, de una niña que fue tomada por su padre en una relación incestuosa, y que mientras fue niña creyó que esto era lo que correspondía. La característica de estos niños es que no tienen vida social permanente, regular y dentro de un mismo espacio. ¿Por qué? Porque al niño no hay que mostrarle que existen otras realidades. Entonces, ese padre sometedor le indica que estas cuestiones que tienen que ver con la sexualidad se hacen adentro de casa y con papá, porque papá es el que te quiere. Y escuchar a mujeres que hoy el otro día una mujer de ya casi unos 40 años me decía: doctor, ¿usted entiende que yo a mi papá lo amaba? Hasta que en algún momento esa suerte de corral que les arman para que no salgan de su círculo se abre, y conocen a alguien que les dice: esto no era lo que tenía que pasar en tu vida. Y es ahí recién donde denuncian. Pero esto ocurre, creo que ocurre mucho más de lo que se sabe, y creo que hay gente que se muere sin decirlo jamás, sin poder revelarlo, pero esto existe. La incestuosidad existe y no puede ser permitida. Por eso, como abogados, tenemos que tener
un ojo muy abierto frente a conductas colaterales a la problemática en sí, pero que demarcan muchas cosas. El niño que es permanentemente cambiado de actividad deportiva, permanentemente cambiado de colegio, permanentemente cambiado de círculo social, el niño que es mudado de domicilio, al que nunca se lo enraiza en ningún espacio, atrás tiene un progenitor o progenitora, o sea, no estoy hablando de una cuestión de género, atrás tiene una cuestión por la que a alguien le interesa seguir teniéndolo sometido a una verdad que le ha contado y que hay que sostenerla en el tiempo. Y generalmente, no digo que en todos los casos, a veces son madres que por una cuestión de impedir contactos o de lo que sea, generan estas modificaciones, pero en muchos otros casos es característico del niño que vive en un abuso sexual propio de su propio padre, incurrir en esta cuestión de los cambios de espacios. Y para cerrar y permitir el debate, solo quiero, a pesar de lo que me toca decir los debe haber dejado pensando y no es lindo, quedarme con alguna frase esperanzadora, por lo menos respecto de estos niños que les toca vivir estas realidades, que dice que la resiliencia hace que ninguna herida sea un destino. Pensemos que todos los niños que hoy sufren maltrato pueden llegar a ser grandes personas y a ser felices en la medida en que puedan convertir esa mala infancia en una buena adultez. Así que trabajemos nosotros desde el lugar que nos toca y desde lo que nos llega para ser parte por lo menos de un sistema que mejore el futuro. Porque el niño es eso, es el futuro. Bueno, les agradezco y quedamos abiertos, Pablo, a lo que... Y vamos a hacer un espacio de debate. Yo lo que quería contarles o preguntarles a los que están por ahí es cuántos abogados hay, cuántos psicólogos, veo que hay psicólogos, veo que hay trabajadores sociales, y cómo hacen ellos también para sacarse, vos decías recién, Silvina, que nos vamos con algo amargo. Los que trabajamos con niños, ahí está la doctora Gundín, que es, como un norte que tengo yo desde que venía estudiando y después cuando me recibí, porque yo, muchos saben que estuve judicializado en tema de familia, bueno, y estuve casi a punto de consultarla, pero después cuando empecé a trabajar con niños y empezamos desde la fundación a acompañar el tema de abusos, también vemos que muchas veces, digamos, a menos que el abuso sea con algún tipo de agresión, los chicos se sienten culpables porque ellos disfrutan. A nadie que no le peguen o que le hagan una caricia genital o algo de eso, no es una situación desagradable tal vez que están pasando ellos. Tiene esto que ver con lo que decías vos del que ya naturaliza el tema del maltrato como algo lógico. Y bueno, yo en particular pinto cuadros porque tengo la forma de sacar algo de la mente, porque realmente muchas veces llego a mi casa y me quedo con esa imagen de la cámara Gesell, me quedo con esa imagen del informe pericial, me quedo con la imagen. Yo recién mientras vos hablabas yo iba a poner, pero después dije, vamos no con una sonrisa, mejor un pedacito de un informe pericial y realmente en 3, 4 frases no dormís en toda la noche. Son cosas totalmente terribles que dibujos, Pablo, dibujos. Totalmente. Tremendo. Así que bueno, Tremendo. queda el espacio abierto, ahí están poniendo que son trabajadora social, acá te piden una opinión. ¿Yami, querés leerlas vos? Dale, vamos a empezar por orden si querés. Dale, María dale. Alejandra de la Vega dice, doctora, creo que por ahí es para Silvina, porque estaba hablando en ese momento cuando lo escribió, para ambas, ante la posibilidad de un padre de ver a su hijo, a pesar de que el papá Finn vive con su hija, y si él permanece en el mismo hogar, el señor violento, ¿qué me sugiere? Me dice. Entiendo que dice que el padre afín, ¿no?
que está viviendo con la hija. Cualquier cosa le damos el micrófono a la doctora. A María ver, Alejandra de la A ver, Vega. claro, que aclare. Sí, la doctora María Alejandra de la Vega, Pablo. A ver, no la estoy viendo. Hola, Ahí hola, hola, hola Alejandra, ¿cómo estás? Hola. ¿Y te venís? ¿cómo están? Buenas tardes. Mi Buenas consulta tardes. es, por ahí no estaba bien la redacción. Sí, Es por un eso. padre que está imposibilitado de ver a sus hijas, ¿sí? A pesar de que el padre afín, que está en convivencia con la madre, digamos, él también Ujú. tiene denuncias de violencia y todo eso. O sea, ante esa situación, ¿qué podríamos hacer, digamos? Porque él, digamos, hoy justamente fue el día que me consultó esto. Tiene como una causa ya hace tiempo ya. No es nuevo. Bueno, la existencia de un padre afín no resta la figura del padre. A veces hay que hacerle entender a la gente que el amor no se divide, que el amor se multiplica. Y ojalá todos los chicos pudieran tener a su padre y a un padre afín, porque serían dos padres. En la medida en que los adultos entendamos que el amor suma y no divide, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Ahora, en cuanto a que él no pueda ver a su hijo, nada tiene que ver el padre afín, o sea, él no puede ver a su hijo por alguna cuestión que podrá tener que ver con un impedimento de contacto por parte de la progenitora o por alguna causa que justifique la excepcionalidad de quitarle al niño el derecho a ese vínculo, y que el padre afín sea un peligro, entiendo que vos me estás planteando, respecto a que ya tiene denuncias de violencia y demás, creo que será cuestión de generar, digamos, el conocimiento del juez que corresponde a la causa propia de este progenitor respecto del entorno familiar que hoy acompaña a su hijo y que ahí se generen constataciones ambientales y lo que haya que generar como Para rever el cuidado personal de los menores ver involucrados, si el niño porque en está en realidad, una situación de peligro. claro, en realidad, a ver, yo entiendo que si tu cliente tiene violencias acreditadas, bueno, hay que ver cómo están las medidas que se tomaron en su momento. Nosotros acá, que fue uno de los debates que hicimos con anterioridad con Pablo, en su momento, que tenía que ver con las medidas que se toman de prohibición de acercamiento y demás, que acá, por ejemplo, en Santa Fe, no sé de dónde sos vos, María Alejandra. De De ¿Cómo? Neuquén. Neuquén. De Claro, Neuquén. no sé cómo será en Neuquén, pero acá, por ejemplo, nosotros en Santa Fe tenemos que las medidas autosatisfactivas de prohibición de acercamiento y demás no tienen tiempo, son atemporales. Es decir, te la dictan hasta tanto en algún momento pueda llegar a existir o una resolución que diga lo contrario y las levantes, o que en algún momento las partes puedan llegar a un entendimiento. De lo contrario, son eternas, y eso hace que el vínculo paterno-filial, que generalmente es así, porque vuelvo a repetir, el cuidado generalmente queda en la mamá, de alguna manera se siente involucrado el derecho de la debida comunicación. Ahora bien, si ponemos en vigencia que estas medidas autosatisfactivas ya han dejado de estar vigentes como tal, por ahí lo que tendrías que plantear es acreditar la situación de vulnerabilidad que se encuentran estos chiquitos con este papá afín, y tal vez amerite un cambio del ejercicio en el cuidado personal de esos menores, ¿no? También habría que ver si existe por parte de este señor que te consulta alguna medida restrictiva Claro, si por están alguna vigentes o denuncia no. de violencia. Esa es lo que... Y ahí pienso en esa progenitora que probablemente es víctima hoy de violencia por parte de su pareja actual y probablemente también lo fue por parte de este progenitor que ahora pide la revinculación con su hijo, y ahí es donde volvemos a este círculo A esa rueda. en el que quien es víctima y no logra sanar desde los espacios terapéuticos adecuados, vuelve a ser víctima de una, de dos, de tres y de todas las parejas que va teniendo, porque hay como un prototipo detrás del cual por alguna cuestión aparentemente uno termina siendo vulnerable a una pareja agresora, ¿no? Entonces,
vos fijate que vos hablás de que él está impedido de contacto, no sé si por alguna medida judicial, y a su vez hoy la progenitora está con una persona que también Con tiene antecedentes de violencia, ¿no? Sí, es así. Bueno, muchas gracias. no, Muchas por gracias. A favor. vos, Mariela. Por la aporte. Bueno, seguimos con las preguntas. Acá la doctora Areli Vianey Albavera, que es la colega de México, que creo que está en Rosario, dice que tiene un asunto, bueno, que le tocó acompañar a un padre con sus hijos, que denuncia violencia intrafamiliar. Es un poco extenso, voy a cortar un poquitito. Y dice que son 2 niños de 3 y 7 años, la más pequeña, después de unas entrevistas, justamente le tocó la pericia psicológica, le cambiaron la cita para el próximo mes, y el niño tuvo una cara de felicidad cuando dijeron que no le tocaba justamente la entrevista, ¿no? O sea, y el otro niño dijo enfadado que sí, o sea, que justamente el tema de que se agotan los niños, que ustedes decían, el tema de las entrevistas psicológicas en las causas judiciales. Y que dice que, a ver, le toca una entrevista, la pericia psicológica para los efectos de cuidado personal y divorcio. Así que justamente lo que comentaban ustedes, la revictimización de los niños Bueno, en las entrevistas. En la guía de buenas prácticas de UNICEF para los niños víctimas y testigos de delitos penales, se marca con claridad esta cuestión de bajar a la menor expresión posible la cantidad de intervenciones en el niño. Hay niños que para que salga lo que tal o cual adulto es el que denuncia, se pueda probar, es sometido a un psicólogo, ese psicólogo no dice lo que quiere el padre o la madre escuchar, entonces lo lleva a otro, lo lleva a otro. Y cuando te diste cuenta, estamos hablando de un niño de 8 años que hace 6 años que está de terapeuta en terapeuta, esperando ese adulto que haya uno que diga lo que él quiere escuchar. Ese niño, fíjense, es revictimizado por su propio progenitor o progenitora. ¿Estamos? Ahora bien, perdón, quería consultar porque, bueno, dice que fue muy complicado hacer la denuncia. Quería saber con qué obstáculos, como papá, que tenía que tener a sus chiquitos, ¿cuáles fueron los obstáculos con la que se encontró la doctora? ¿A qué se refiere? ¿Está por ahí? Pues yo Areli. sin imagen ni sonido, ¿eh? Areli. ¿Areli? Exacto, así se llama. A lo mejor Justamente escribía que uno de los niños decía, ¿por qué tengo que declarar otra vez? Y después tiene otras declaraciones en otros procesos judiciales de cuidado personal. ¿Está Sí, por pero ahí? A ver. No, porque en realidad manifestaba que le fue muy conflictivo hacer la denuncia y demás. Quería saber cuál había sido el obstáculo. Ahí está. Ah, bien, a ver, ahí estamos. Ahí estamos, sí. Sí, te escucho. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Nada. Y, sí, mire, como entra creo la cuestión más del género también en esta situación, me fue difícil que me aceptaran denunciar una violencia que venga de un hombre. Que venga del padre. Exacto. Entonces, pero no la podemos aceptar porque, y aparte más de que estaba solicitando las medidas. Te agradezco esa aclaración porque me imaginé. Hola. Sí, es por eso. Sí. Esto, Areli, ¿dónde te está ocurriendo? ¿En qué lugar estás litigando esto? ¿Dónde tramita, Areli? En Rosario, creo, ella es de México, pero es un tema en Rosario, por eso justamente lo traía a colación. Ese es un gran tema, si es en Rosario, es un gran tema. Rosario, por eso pregunté, porque me llamó la atención y me imaginé que venía por ese lado, porque no deja de ser también un maltrato no solamente dirigido hacia los chicos, sino también hacia el hombre, por su condición de hombre, ¿no? Entonces nos encontramos hoy en día en literalmente es una discriminación. Por eso yo digo que si pretendemos alguna vez tener una sociedad más igualitaria y justa, hay que replantearnos las cosas desde otro lugar, ¿no? Este papá
que se vio impedido de poder hacer la denuncia porque literalmente acá, al menos dentro de la jurisdicción que nosotras conocemos con la doctora D'Agostino, nos encontramos con que el papá, el hombre, cada vez que tiene que hacer una denuncia de violencia, literalmente no se la toman. Literalmente no se la toman. Es más, pero si estamos luchando y estamos hablando de machismo, bueno, los términos que lo utilizan son verdaderamente que uno no puede ni reproducirlos porque verdaderamente uno se queda sorprendido, digo, frente a toda esta lucha que estamos generando como sociedad para poder cambiar los paradigmas respecto de la violencia de género y demás, que un hombre por su condición de hombre no puede hacer una denuncia en pos de proteger a sus hijos, es lamentable. Es lamentable. Por eso yo digo todas las deudas que tenemos como sociedad, una de ellas es esta. Y acá Lorena puedo decir es que es una situación de violencia institucional y violencia del Poder Judicial, de la comisaría, de las comisarías, de los organismos de seguridad, violencia institucional y otro tipo de violencia. Sí, Sandra, efectivamente. ¿Levantaste la mano? Doctora Gundín. Sí, yo levanté la mano, si me desmuteas. Dale. Soy buena alumna. Casi Zule. Todo bien, ¿cómo están? Muy contenta de poder participar con ustedes. Bueno, primero que nada quiero agradecerles a las dos colegas tanta claridad y tanta calidez en un tema que, bueno, hace muchísimos años, no digo cuántos, si no me calculan los que tengo en la familia, y me han tocado situaciones terribles en las que has descrito como si que las hubiera contado. Pero el problema que tenemos, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, es este último que acaba de plantear la colega, cuando se trata de un hombre que y acá, tanto Yami como el doctor Bernardino no me dejan mentir porque lo padecen. Yo tengo la costumbre de acompañar, porque la persona está muy nerviosa, está pasando por un trauma muy grande, se siente, digamos, como presionado por una charretera, y que me disculpe si hay gente que pertenece a la fuerza, pero el maltrato es muy grande. No los dejan expresarse porque entiendo, están apurados, hay un montón de denuncias por día, pero son 4 o 5 horas que uno está ahí esperando hasta pasar con una persona en la que cual nosotros como abogados estamos conteniendo porque está mal y es lógico que así lo es. Entonces yo creo que por ahí desde los distintos colegios departamentales tendríamos que nosotros los abogados, sobre todo los que trabajamos con niños, presentarnos y hacer el pedido para que se solucione el tema, que sé que no es únicamente con nosotros en la provincia de Buenos Aires. Yo ahora tengo, digamos, como decía uno de los cómicos, Manganeta, que digo, bueno, entonces voy, no le quieren tomar la denuncia, voy a 260, donde está Departamento Interno. Y ahí, como es jefatura, ya cambian el trato para conmigo, para con la persona, y me toman la denuncia. Pero no está bien que sea así. Es como que pido que me tomen la denuncia bajo una amenaza. Me voy a La Plata a 260. No debe ser así. Entonces, yo coincido plenamente con ustedes, pero plenamente, que los chicos tienen muchísimos derechos, muy lindos, todos sabemos que son muy lindos, muy bien escritos, adorables, pero que los estamos dejando solos, desde las instituciones. Así porque es, doctora. Yo soy docente de familia hace 37 años, de internacional privado, pero siempre he hecho de abogada del niño, porque lo que más me gusta es la parte de familia. Y esto que estoy contando lo he venido padeciendo hasta desde el Poder Judicial, desde decirle a un padre, no, disculpe,
Yo defiendo a ambos, obviamente, siempre, ¿no? A mí me interesa a mí, pero no veo desde el Poder Judicial, no todos, tengo que aclarar esto, hay jueces excelentes y juezas excelentes, pero que no se ponen en el lugar del niño que está asustado, que va a entrar con una psicóloga, con un psicólogo al que no conoce. Es como un trámite más, no estamos haciendo el proceso ejecutivo. En manos de todos está el futuro de una buena persona. Doctora, no sé si usted va a coincidir conmigo en esto en referencia a lo que está diciendo. A mí, yo escucho dos versiones. O sea, para mí cuando se habla del momento de escuchar al niño, sea frente al juez, el defensor general, acá en Santa Fe lo escuchan los defensores, o en algún equipo interdisciplinario y demás, tenemos un sector de madres o padres que te dice pobrecito y lo tengo que llevar, y yo a veces les digo que para los niños, sobre todo si son chicos, ningún lugar es totalmente feo ni totalmente lindo, salvo como uno se lo cuente. Entonces, el derecho del niño a ser oído es traumatizante en la medida en que el adulto que lo está acompañando de la mano lo está traumatizando, porque cuando uno le va diciendo, y a vos ahora te van a escuchar, y vos ahora vas a poder decir todo lo que pensás, y esta persona te está esperando, uno encuentra resultados tan fantásticos en un niño que entra, primero despojado de una carga emocional, con total libertad de hablar. La otra vez, en esa escucha de este niño mismo, que yo le digo que me terminó diciendo habré hecho bien porque quiero que mi mamá esté orgullosa de mí, yo sabía que tenía la escucha con la jueza y con el defensor. Entonces lo cité previamente al estudio, un viernes y el lunes teníamos la escucha, y le conté lo que íbamos a vivir el lunes. Hacer. Sí, yo también lo hago. Y además le conté quiénes íbamos a estar con sus nombres sin apellido, ¿no? Cuando la jueza le presenta al defensor y le dice el doctor fulanito con apellido, él le dice, ah, vos sos Juancito, o sea, el nombre que yo le había dado. Entonces, esto lo que evidencia es que para el niño es muy bueno o muy malo, es muy traumatizante o no tanto, en función de lo que el adulto habilita. Exactamente. Tal cual. Yo los cito al estudio, los veo permanentemente, trato de tener contactos con ellos. Ahora con el tema del WhatsApp hasta me escriben algunos, pero es lo que nosotros también publicamos. Pero si del otro lado se encuentran con un muro serio, estático, que lo indaga, porque a veces es como que lo indagan, es la víctima, no es el abusador o lo que sea. Eso yo creo que es para hablarlo, porque de algún modo los colegios intervengan para primero, o que haya más comisarías para tomar las denuncias, o que tengan más facultades las defensorías penales, pero que no se tenga que esperar 4 o 5 horas con una madre golpeada, llorando, con su criatura de la mano. O no es así, Pablo. Totalmente. A nosotros nos pasó que estuvimos esperando toda la tarde y cuando llegó el momento de denunciar, la chica que estábamos acompañados se quiso ir. Y Tal cual. 4 horas en Don Bosco, antes de que cambiaran la comisaría. Antes de cambiar el centro de Quilmes. Ahora ¿ustedes denuncian en las comisarías? ¿Ustedes denuncian en las comisarías? Claro, nosotros acá en Rosario tenemos un centro de violencia y de delitos sexuales que está dentro del Palacio de Tribunales, que son fiscales civiles que abordan y toman la denuncia. Que al menos en ese sentido estamos con
como yo digo, que al menos como primera medida tenemos una asistencia mucho mejor. Es decir, no se ven expuestos a las comisarías. Y si no, tenemos la que se llama comisaría de la mujer, que también son gente que está especializada, que está cerca relativamente de los tribunales provinciales, y que más o menos eso, en cuanto a un abordaje primario de la situación, estamos encaminados. El tema es todo lo posterior que viene, digo yo, ¿no? Es decir, cuando ya tenemos toda la acción civil iniciada, con las medidas que en este caso acá en Santa Fe son medidas autosatisfactivas, se llaman, sin tiempo, es decir, atemporales, con más, Acá si quieren... estaban así, Sí. acá eran así, pero Claro, después no, después modificaron el procedimiento y tienen que tener un término. Lo mismo pasó con la instancia penal. Los penales nos preguntaban a nosotros, pero ¿cómo no tiene término la medida? Nosotros le tenemos que poner un nosotros, término a la medida. nosotros estamos en esa vorágine, doctora, renegando con todo eso, porque inclusive en las cuestiones penales, muchas veces, inclusive con denuncias de abuso en lo penal, concomitantemente con la violencia civil, en las cuestiones de abuso, no podemos a veces avanzar por estas cuestiones de prejudicialidades. Entonces estamos entre un sistema y el otro todo el tiempo ahí divagando, y nadie sabe cómo procesalmente seguir con estas cuestiones. Mientras tanto, Claro. los chicos están en el medio. Pero Lorena, lo que comentamos, lo de la espera de 4 o 5 horas que decía Zulema y también decía vos, Pablo, son en las comisarías de las mujeres, lo que estamos comentando. Ajá. En las Mirá, comisarías Lo de que las pasa es mujeres. que no Qué hay locura. personal verdaderamente capacitado. Hacen un cursito, les dictan un cursito donde se mencionan los derechos del niño, pero no hay verdaderamente una capacitación profunda. Tal Y cual. encima tal tampoco cual. hay digamos, las localidades son muy abarcativas y, por ejemplo, en el partido de Quilmes, antes de que la trasladaran al centro del Quilmes, estaba en una localidad como para decirle a la gente de Rosario que estaba en Arroyo Seco, por ejemplo. Lógico. Entonces había Bueno, que tomarse un colectivo, 2 trenes, a ver, 2 camiones, 2 barcos para llegar a denunciar. Y, por y eso, peor aún, y sí, doctora. peor aún, Pablo, en el contexto de barrio bueno. que están, Sí, enfrente de una villa. sí, sí. 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 De la No. más grande de Quilmes. De la más grande de Quilmes. Con quien, Bueno, sí. a eso me refería, que nosotros sabemos que hay recursos. El tema es cómo están distribuidos. Exacto. Consulta, Bueno, si quiere- Ruth, sí. Digamos. y hay Sí, seguimos. cámara GESEL en Rosario para el civil, no para el penal. No, para lo civil no. Para lo civil tenemos la escucha frente a los defensores de menores, en su caso con el juez interviniente, Está bien. pero no en la esfera civil. Voy leyendo. No, me ha tocado ver algunos colegas que la piden, pero ¿En civil? nunca es aceptada. La Ujú. Cámara GESEL funciona al En el único área penal. efecto de el niño testigo de cuestiones que tienen que ver con el delito penal, digamos. La escucha en materia civil nunca es así. Puede llegar a ser con un equipo interdisciplinario, puede ser con el defensor, con el propio juez, Tal cual. pero Cámara GESEL no. Bueno, Ujú. sigo contando hoy, porque dije que pusieran las experiencias. Miriam González dice: soy docente a nivel secundario y nuestros directivos acompañan las denuncias, pero no pasa en todos los colegios. ¿No? Claro. ¿Sí? La doctora Acá- Esteli, sí, discúlpame, sí. Acá en Santa Fe, el Ministerio de Educación ha armado un equipo, Un no sé si protocolo. vos, Lola, te acordás cómo se llama. Sí. No me acuerdo, pero hay un equipo dentro protocolo, un del procedimiento de para seguir. educación, por lo cual el docente no queda expuesto como denunciante, sino que Ujú. lo hace el Ministerio de Educación. Exacto. Como para resguardar un poco la figura del docente, porque el docente tiene miedo y tiene razón. Es un trabajador que también tiene una familia, que generalmente estas cuestiones se dan con personas agresivas,
Entonces, me parece que corresponde que el Estado también preserve a sus empleados, ¿no? De alguna Donde manera. convengamos, Silvina, que bueno, es de público conocimiento cómo es la dinámica de la ciudad de Rosario. Hermosa ciudad, muy cosmopolita, pero como cosmopolita tenemos una variante sumamente compleja con el narcotráfico. Entonces muchos chicos que se encuentran en esa situación y en esas escuelas, sus familiares o su entorno familiar o vecinal tiene que ver con toda esta temática. Entonces digamos que estos docentes, si no hubiésemos tenido este protocolo a través del Ministerio de Educación, no se hubiese podido abordar nunca. Con urbano bonaerense también. Claro, tal cual. Yo he tenido relatos de directoras de colegio que ustedes saben que para cobrar determinados planes sociales no se tienen que firmar, cumplir con una asistencia mínima de los niños al colegio, y cuando no alcanzaban a cumplirla, se presentaba el padre y le ponía un revólver arriba del escritorio a la directora y le decía firmá. ¿A quién se le va a ocurrir no firmar? A ver, si en definitiva lo más preciado que tenemos es la vida y la integridad de los nuestros. Esta es la verdad. No, tal cual, es la verdad. Es la sociedad en la que vivimos. Para seguir acá justamente recorriendo el país, dice la doctora Esteli Díaz Fernández, que es de La Rioja, dice que en La Rioja no tienen abogado del niño, Silvina y Lorena. Hay que dictar el curso. Vamos por el abogado del niño en La Rioja. Abogado del niño. Cintia Arbaez, que es trabajadora social de Ayacucho, así que debe ser de un servicio local, dice que quiere consultar la opinión de ustedes, chicas, con respecto a la revinculación entre padre e hijo posterior a un abuso, considerándolo desde la reparación emocional. Y si hay alguna psicóloga, me gustaría que lo conteste. Exacto. Porque, a ver, la revinculación como proceso judicial existe. Acá, al menos dentro de lo que es el fuero local, lo hacemos dentro de el ámbito de la Secretaría Única de Trabajadores Sociales. Pero como toda medida judicial es temporal, y cuando hay antecedentes, cuando hay antecedentes de abuso ya comprobado, condenado, como yo siempre digo, es una situación muy difícil que inclusive... y cuando no lo hay comprobado tampoco. También tenés razón. Lamentablemente sí, la cuestión es que vamos por el mal menor y alejemos al padre, y si llega a ser verdad, ¿qué hacemos? Tal cual. No sé qué pasa en otros lugares, pero acá... Bueno, yo les voy contando por eso lo que van comentando acá justamente los colegas y trabajadores. Valeria Valjeres, que es de Chascomús, debe trabajar en algún servicio local, dice: la falla del sistema vulnera los derechos del niño todo el tiempo. Total. Sandra Álvarez, tuve que hacer una denuncia intrafamiliar. Sí. No, hay otra cuestión cuando hablamos de las fallas del sistema. Nosotros acá tenemos una dirección de niñez, una secretaría que en lo particular, y a cada uno de los miembros que conforman los equipos de trabajo y que suelo tratar en relación a casos de medidas excepcionales, los valoro, los aprecio el trabajo y el compromiso que en forma particular ponen. Ahora, como institución, siempre se va a quedar corta, porque no es cierto esto que a veces me toca escuchar de madres o padres que se oponen a las medidas excepcionales y dicen: me quieren sacar a mi hijo porque soy pobre. No, la verdad es que no salimos, el Estado no sale a buscar chicos pobres para llevarlos a ningún lado porque no tienen dónde ponerlos, con lo cual es un problema. Pero hay una masa importante de niños que sufren situaciones de todo tipo de maltrato, de cualquiera de los que hemos hablado hoy, que pertenecen a otro tipo de clase social, en la que el Estado no se mete, porque el Estado no se mete en la casa de un médico, ni de un odontólogo, ni de un docente, ni de un... A ver, no se meten. Y esos niños también son maltratados y no hay un Estado que los... ¿Por qué? Porque total tienen techo y comida. Claro, la lupa grande está sobre un sector de la sociedad que no tiene respuesta tampoco, pero siguen automáticamente siempre, y todo el mundo los observa, los cuestiona.
y los vuelve a A victimizar mí todo me el gusta tiempo. a mí me gusta cuando las madres o los padres opositores en las medidas excepcionales dicen, no, porque la tienen conmigo, porque me quieren sacar a mí los chicos. No, el Estado no le quiere sacar a los chicos a nadie. Es más, si puede mirar para otro lado, mira para otro lado, porque tiene una escasez de estructura por la que si el chico pasa por acá, yo a veces digo, si yo fuera una funcionaria de la dirección, a veces uno ve cada cosa en las calles, y vos decís, no pasa la directora de niñez por acá, nunca pasa por esta esquina. Y sí, pasan, pero miran para otro lado, porque la realidad del Estado es que no hay presupuesto puesto para la niñez. Claro. Entonces el Estado siempre se queda corto, nunca se queda largo, nunca actúa de más, siempre actúa de menos. ¿O no, doctora? Usted que me asiente con la doctora Bundín me dice... Sí. Rosario tiene algo en común con Buenos Aires, sobre todo con provincia. Las criaturas Tal cual. limpia vidrios y vende cosas, ¿no? Y vende cosas. Nadie pasa de niñez, nadie los ve. ¿Qué lo vemos? ¿Solo los abogados que hacemos familia o que nos dedicamos a niñez? Tal cual. No, no es así. Es totalmente. Gente, me tengo que retirar. Fue verdaderamente un placer. Igual. Las dos colegas, les vuelvo a repetir, claridad y calidez. Bueno, ojalá nos encontremos en otra charla. Seguramente, doctora, gracias. Beso grande, Zule. Bueno, hacemos un par de preguntitas más. Chau, Zule. Ahora después justamente comentamos, que es nuestra próxima expositora. Dice Sandra, la colega Sandra Álvarez de Rosario, con respecto a justamente la denuncia de violencia de los hombres. Tuve que hacer una denuncia intrafamiliar donde representaba un hombre. Fue un padecimiento en Rosario. Terminó mi cliente gritando por el pasillo si tenía que ir con un tramontina clavado en la espalda. Sentí vergüenza, dice la colega. Es así. Lamentablemente es así. Es una constante que se está dando últimamente de una manera extraordinaria y no hay respuesta del Estado. Bajo ningún punto de vista. Al menos lo que tenés que hacer para que pueda ser abordado un hombre dentro de la temática de violencia familiar es hacerlo patrocinado directamente al juzgado de turno de familia. Si no, no hay posibilidades que en el centro de violencia o en la comisaría la tomen. Lamentablemente iba a reivindicar, Lorena, esto que vos decís, porque es cierto que yo, en línea general, si la persona víctima de violencia, sea hombre o mujer, llega a mí, nunca va a ir a una comisaría, nunca. Porque ya entrar en una comisaría es como revictimizarlo. Acá tenemos otros lugares desde donde denunciar, ¿no? Pero cuando uno denuncia directamente en el juzgado, hoy, sin ir más lejos, yo saqué una medida autosatisfactiva contra una mujer. Una mujer que extorsiona con incrementos de cuota alimentaria, que no son los que están reglados en el expediente de alimentos, extorsiona con que le va a meter una denuncia de violencia y no va a ver más a su hija. Y la verdad es que lo denuncié. Y la verdad es que salió. Y que el juez además le dijo, si tiene algún inconveniente en materia económica, que lo presente en el expediente que corresponda. O sea, le dijo, la actitud no es que usted venga a querer chicanear con la criatura. Así que la verdad reivindico que cuando esto se plantea en el lugar adecuado, tiene la respuesta que esperamos. Tal cual. Bueno, hago brevemente las últimas dos consultas que dice Valeria Valjeres, que es trabajadora social, trabaja en el Servicio Local de Protección del Derecho del Niño, dice, nos pasa que en el ámbito judicial se decide no escuchar a los niños, entendiendo que lo deben hacer los profesionales del servicio local. Falta la escucha judicial. Tal cual. Dice la trabajadora social del servicio local. Y el último, la doctora Volonté, también de Rosario, dice que hace un par de años en la delegación sexta de Rosario se asumió que las denuncias se eleven a la delegación que sea la propia delegada del ministerio. Claro, eso es lo que decíamos nosotros, es decir, hay un protocolo que se estableció y eso pudo al menos dejar en salvaguarda a los docentes frente a esta problemática. Sí, tal cual. Y lo último, la doctora Esteli Díaz Fernández dice si podría compartir el fallo. No sé cuál de las dos, justamente un fallo que habían hablado alguna de ustedes.
Tal vez es el último caso que dijiste, Silvina, puede ser que ¿qué se dije refiere yo? a eso. ¿La medida autosatisfactiva? Claro, Sí, este último la caso que doctora mencionaste. la doctora Ana María Caliba de Catamarca también dice. Sí, en realidad no es un fallo, es algo muy cortito, es un auto, ¿cómo le llamamos, Lore? Interlocutorio se llama. Sí, Es un ahí interlocutorio. cortito, no tiene ni considerando ni nada, es una orden judicial que se dirige a la comisaría para que sea notificada. En realidad se ordena un cese de hostigamiento. Ya después lo voy a limpiar de datos y lo vamos a compartir. Pero acá salen esas medidas, sí, presentadas. A ver, nosotros tenemos la particularidad de tener en cada tribunal colegiado una secretaría de violencia. Con lo cual, el secretario o secretaria de violencia no hace otra cosa más que violencias. Entonces, esto nos permite mantener al día la urgencia del caso. La verdad es que iniciamos la denuncia y en el día tenemos medida restrictiva. Entonces, nosotros elegimos empezar por allí y después eventualmente nos vamos hacia la justicia penal cuando la violencia es reiterada, cuando ya se comienza a cometer el delito de incumplimiento a la medida judicial, pero por lo general empezamos por la medida judicial de familia, que es la que sale rápido y es la que le hace cometer el primer delito al agresor cuando vuelve sobre su víctima. Sí, la desobediencia. Exacto. A la orden judicial, el delito de desobediencia. Sí, así es. Bueno, Bárbara, Pablo, que antes de agradecerle el cierre a las colegas, los invitamos a los participantes. La doctora Zulema Gundín, justamente, va a ser la próxima expositora en el tercer conversatorio el viernes 16 de julio y va a tratar el tema del régimen de comunicación y los traslados de niños adolescentes por unos progenitores de manera ilícita dentro del país. Así que va a tratar ese tema, los traslados ilícitos. El próximo viernes 16 de julio. Bueno, los invitamos a todos. Chicas, gracias de corazón por haber estado acá. Un gustazo a las colegas. Gracias a ustedes. Y bueno, las esperamos antes de que termine el año, podamos repetir esta charla. Gracias. Es un placer. Gracias a ustedes por el espacio y a disposición por lo menos desde Rosario para trabajar en lo que necesiten. Un beso grande. Gracias. Y bueno, gracias a todos los que participaron. Gracias, gracias chicos. A todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.